¿Cómo van todos? Bienvenidos a mi nuevo canal de YouTube. Yo me llamo Artem, tengo 16 años y soy de Ucrania, pero llevo ya unos meses viviendo en el maravilloso y pintoresco pueblo de Piriápolis, en Uruguay. Yo nací y viví la mayor parte de mi vida en Ucrania, luego pasé un tiempo en Lituania y casi 3 años en España, y ahora estoy aquí. Como habrán notado, aquí en mi canal os voy a compartir mis experiencias viviendo en 4 países en 2 continentes diferentes. Pero bueno, antes de todo me gustaría responder a la pregunta más común y la que tendría más sentido en realidad antes de empezar un canal. ¿Quién soy yo y por qué tengo el derecho de hablar? Bueno, yo nací en Kiev, la capital de Ucrania, pero he vivido toda mi vida en Ucrania, en un pueblo que se llama Vyshgorod, que está al lado de Kiev. Tiene alrededor de 20.000 habitantes. Y en realidad yo puedo ser considerado su ciudadano honorario, ya que he contado sobre su existencia a los 3 espectadores que me están viendo. Y en realidad mi vida transcurrió a un ritmo muy mesurado y muy tranquilo, con la escuela, con los amigos, con la play y con los planes de futuro muy predecibles, como los de cualquier otro niño promedio. Pero el 24 de febrero de 2022 todo cambió. Ese día mis padres se despertaron con las explosiones de cohetes y enormes llamas se veían desde nuestro balcón. Hemos empacado unas 3 maletas con lo esencial, que se hicieron con mucho pánico y sin mucha lógica. Tras salir de casa nos vimos obligados de buscar una manera de cómo escapar de la guerra. Entonces nos dirigimos al oeste, con la intención de escapar de la guerra cruzando la frontera polaca. Pero había miles de personas tan inteligentes como nosotros, ya que las filas en los puestos de control llegaban hasta 30 kilómetros de longitud. Entonces nos decidimos de quedarnos y esperar un poquito hasta que se vayan las colas, esperando en este momento la región más segura de Ucrania, que fue la región occidental. Pero había otro problema, ya que los precios de los alquileres se volaron hasta el cielo, subiéndose por 10 o incluso por 15 veces más, ya que se surgió una demanda. Entonces ahí el Dios nos mandó a nuestro primer ángel guardia, que fue un hombre soltero que nos dejó vivir gratis en su mansión durante el tiempo que necesitábamos, y en realidad nos resalvó muchísimo ahí. Mientras estábamos viviendo en su casa intentamos cruzar la frontera varias veces, pero ninguna de ellas terminó con éxito. Solo 3 semanas después por fin logramos cruzar la frontera, pero no la polaca sino la moldava, que está a 600 kilómetros al sur. Ahí me gustaría agradecer a todos los voluntarios de Cruz Roja que esperaban a los refugiados ahí en la frontera moldava y que nos reayudaban. Nos proporcionaban tanto la comida como los artículos higiénicos, y también nos ayudaban con el alojamiento, con los trámites y con todo lo necesario para poder quedarnos de manera legal en el país. De Moldavia, este mismo día nos fuimos a Rumanía. Ahí pasó mi primera noche en Europa y voy a ser sincero, dormí muy bien, por fin, con el sentimiento de seguridad y tranquilidad. Luego decidimos seguir nuestro plan original, que fue llegar hasta Polonia. En nuestro primer viaje europeo hemos cruzado Hungría, Eslovaquia, Chequia y por fin llegamos hasta Polonia. Pero ahí hubo otro problema, ya que Polonia no estaba para nada preparada para la cantidad de los refugiados que salieron de Ucrania en ese momento. Entonces decidimos de irnos más al norte, a Lituania, a una de las capitales europeas de baloncesto, la ciudad de Kaunas. Y ahí nos estaban esperando nuestros nuevos ángeles guardias mandados por el Dios. Por ejemplo, a mí me aceptaron en uno de los mejores colegios privados de todo Kaunas, que fue completamente en inglés, totalmente gratis, solo por ser inmigrante. Y me gustaría agradecer muchísimo a ellos, ya que me ayudaron con mi aclimatación en mis primeros días en Lituania. También me admitieron gratis al gimnasio de MMA de la luchadora actual de UFC, Yulia Stoliarenko. Incluso fue ella la que propuso aceptarme completamente gratis, solo con intenciones de ayudarme. La verdad, durante el tiempo que viví allí me encantó Lituania. Siempre había mucha gente que venía así en la calle y te estaba intentando apoyar, aunque sea una palabra o un gesto. Por desgracia, dentro de 4 meses nos teníamos que ir por dificultades con nuestros papeles. Ahí decidimos dar un salto de fe aún más audaz. Viajamos por casi toda Europa, usando Polonia, República Checa, Alemania, Suiza, Liechtenstein, Francia, Italia, Mónaco y por fin llegando a España. Decidimos quedarnos en la ciudad de Almería, en la comunidad autónoma de Andalucía, en el sur de España. Viví ahí durante 2 años y en estos tiempos aprendí español, estudié en un colegio católico, encontré muchísimos amigos y lo que es más importante para mí personalmente fue
encontrar mi pasión, mi amor y espero que mi futuro, el baloncesto. En realidad, Lituania fue la que me introdujo al básquetbol, pero di mis primeros pasos en Almería. Por supuesto, hubo varios desafíos con la aclimatación, la cultura, los idiomas, los papeles, la vivienda, la medicina incluso, pero yo prefiero tratar a este periodo como un periodo positivo y lo recuerdo con mucho cariño. Luego ocurrió otro cambio. Por la crisis a mis padres les despidieron del trabajo, que fue nuestro único apoyo económico. Esto nos obligó a mudarnos de Almería por los precios de vivienda y nos fuimos a la Comunidad Valenciana. Pero no vivíamos en Valencia capital, sino en un pueblo turístico que se llamaba Oliva y estaba a unos 80 kilómetros del sur. Otro cambio ocurrido para mí fue la educación. Decidimos de cambiarme a la educación completamente online, ya que sabíamos que vamos a mudar mucho más. Asistí a un liceo que fue creado para los niños que por varias razones no pueden asistir a las clases presenciales, como por ejemplo deportistas profesionales o la gente que por trabajo de sus padres mudan mucho, o incluso la gente que vive en extranjero pero igualmente quiere recibir la educación española. En este liceo no había clases como tales, sino cada 2 semanas te mandaban una tarea que tenías que haberla hecho, luego el profesor te la corregía y te mandaba su reflexión. Luego cada 3 meses tenías que venir a un sitio presencial que existía en cada parte de España, y ahí en este liceo o incluso en la embajada, si es en extranjero, ahí tenías que hacer un examen. Así pasaron otros 8 meses de mi vida, desde el noviembre de 2024 hasta el junio de 2025. Empecé a asistir en un liceo online, empecé a jugar en un nuevo club que se llamaba UPB Gandía y que fue un club profesional, y empecé a tocar la guitarra eléctrica. Capaz, si ponen muchos likes, voy a poner algún cover en este canal. Pero en junio de 2025 nos esperaba otro giro brusco. Añade los giros, por favor. Debido a la tensa situación política en Europa y en Asia, decidimos de irnos, ya que entendíamos que no vamos a encontrar paz en este continente. Así que dimos el mayor salto de fe de nuestras vidas y elegimos Uruguay. Aquí me gustaría responder a la pregunta que me preguntan todos los uruguayos que se enteran de que he mudado de España a Uruguay. ¿Por qué era? Hay varios factores que consideramos en cuanto a elegir Uruguay. El más importante de todos es la relativa simplicidad en cuanto a recibir tanto la residencia permanente como en futuro la ciudadanía o el pasaporte. También consideramos la tranquilidad, la seguridad, los precios que son bastante bajos, y como decía el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Big Beautiful Ocean, que nos separaría de todos los conflictos. Aquí voy a ser sincero, teníamos muy pocas expectativas, ya que consideramos a Uruguay como un país de tercer mundo. Bueno, tras un vuelo de 10 horas, aterrizamos en Uruguay sin saber lo que esperar, y lo que era aún peor, sin saber que aquí hacía invierno. Así que lo primero que hicimos fue irnos a comprar unas camperas porque nos estábamos literalmente congelando. Las primeras 3 semanas de nuestra vida en Uruguay las pasamos en Montevideo. Caminamos muchísimo tratando de conocer la ciudad, pero al final nos dimos cuenta de que no era lo nuestro. Demasiado grande, demasiado movimiento, demasiado ruido, un poquito de peligro, y nos dimos cuenta de que después de todo lo que hemos pasado necesitábamos algo más tranquilo. Así que nos fuimos al departamento de Maldonado. Primero hemos vivido en la capital, Maldonado, y ahí pasamos casi un mes entero, y en realidad fue como un reset mental para nosotros. Con más calma, más espacio, incluso otro ritmo de vida. Pero por el tema de pocas opciones de alquiler de vivienda, teníamos que mudarnos otra vez, y así nos aparecemos aquí, digamos. Aquí sí que hemos sentido algo distinto. La ciudad es más chica, más de playa, más tranquila, con más calma, pero a la vez tiene su vida. Fue como, ok, creo que aquí podemos quedarnos. Y desde ese día estamos viviendo aquí. Bueno, aquí me gustaría terminar este video. Espero que habéis disfrutado escuchando mi historia. Escriben por favor sus respuestas en los comentarios, y a las más interesantes voy a responder en los próximos videos. También me gustaría pediros ayuda compartiendo este video a todos los que podrían haber sido interesados en mi historia y en el contenido de este canal, ya que al principio de vida de este canal esto me ayudaría muchísimo. Cuiden a vosotros mismos y a sus familiares, y nos vemos.